Esa es la solución al app número 1. Si no lo han intentado hacer, primero inténtenlo hacer o primero háganlo antes de ver esta solución. Yo sé que están impacientes por entrar a los equipos, pero antes de eso, para que cuando entremos a los equipos ya sabemos qué vamos a hacer, tenemos que analizar cuál es el problema. Yo creo que, como ya les había dicho, el 80 o 90% de las veces el problema que va a estar en el examen es de que el cliente 1 no puede llegar al servidor, a este web server. Entonces debemos de tener ya un plan hecho para saber qué es lo que vamos a empezar a probar, cómo vamos a iniciar nuestras pruebas. Lo que sigue es la recomendación que yo les daría. Cada quien puede hacerlo a su manera, como les había dicho, pero eso es como lo vamos a estar haciendo aquí. Vamos a tener la siguiente metodología. Lo primero que vamos a hacer es ver si el cliente 1 en realidad tiene la dirección que debe de tener. Nos dice que por DHCP debe de tener la dirección 10.2.1.4/24 y como default gateway debe de tenerla, como está en la VLAN 10, debe de tener la 10.2.1.254, que es la DHCRP. Eso es lo primero que yo les recomendaría verificar antes que nada. Vamos a irlo anotando en un notepad. Entonces el paso número 1 va a ser en la PC ipconfig. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que tenga la dirección IP correcta, que tenga la máscara correcta y que tenga el default gateway correcto. Ese va a ser nuestro primer paso. ¿Qué sucede si alguno de estos no es correcto? Si no es correcto, seguramente tenemos un problema o en el DHCP o tenemos un problema en esta parte de capa 2 de que no pueda llegar a R4, porque R4 es el servidor de DHCP. Entonces, si no hay comunicación de la PC a R4, R4 nunca le va a dar una dirección IP. Si está erróneo la máscara o el default gateway, pero la IP sí está correcta, eso quiere decir que efectivamente el problema sí está en el servidor de DHCP. Si no, no. Después, ¿qué vamos a hacer? Después vamos a hacer pings desde la PC. ¿Hacia dónde? Vamos a hacer pings. Vamos a ver la topología de capa 3. Yo primero le daría un ping al default gateway, que debe ser el DSW1. Entonces le vamos a dar a la 10.2.1.254, 10.2.1.1, que es esta de aquí. Después nos vamos a ir a esta dirección de acá, que es la 10.1.4.6. Después de ahí tiene que brincar a R4, que es la 10.1.4.5, este de aquí. Después nos vamos a ir para acá, que es la 10.1.1.10, después la 10.1.1.9, después la 10.1.1.6, después la 10.1.1.5, después la 10.1.1.2, después la 10.1.1.1, después la 209.65.200.225, después la 209, va a ser esta la 226, 209.65.200.226 y por último la 209.65.200.241, la cual seguramente
no me va a contestar porque es el problema. Entonces aquí ya tenemos algo con que empezar. Nos vamos a ir a la PC, que es esta de aquí. Y yo lo voy a tener del lado izquierdo, ustedes no lo van a ver, pero aquí tengo mi acordeón de a dónde le voy a dar pings. Lo primero es usar el ipconfig y vemos que el Ethernet tiene una dirección 10.2.1.4, lo cual es correcto. La máscara de red es 255.255.255.0, lo cual es correcto. Y tiene el default gateway 10.2.1.254, lo cual también es correcto. Este es el primer paso que debemos de seguir. Si aquí no tenemos dirección de IP, ya sabemos que nuestro problema es o en el servidor de DHCP o en la capa 2 desde la PC hasta el servidor de DHCP, que es el router 4. Vamos a tirarle un ping a nuestro default gateway. Vemos que sí, nos contesta. Vamos a tirarle un ping a ese mismo switch, pero a la otra interfase. Después sigue la 10.1.4.6, sí nos contesta. La 10.1.4.5 también nos contesta. La 10.1.1.1, perdón, vamos en el 5, 10.1.1.2, 10.1.1.1. La 10.1.1.1 no nos está contestando. La 10.1.1.1 es el router 1. El router 1 no nos está contestando, es decir, nos contesta hasta aquí. Eso quiere decir que si le damos un ping a esta o a esta o a esta, no nos va a contestar tampoco. Entonces el problema al parecer lo tenemos en el router 1. Ya podemos empezar por ahí. Ahora, una cosa importante antes de continuar. Recuerden que la topología del examen la tienen, deben de sabérsela de memoria para que en el examen no se estén preocupando en recordar que R1 está corriendo NAT, que está corriendo SPF, que está corriendo BGP, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienen que saber ya de memoria para que en el examen no pierdan tiempo en entender la topología. La topología ya la tienen, entonces, ¿qué más quieren? Recuerden nada más de que esas interfaces no son las correctas, pero pueden bajar la topología correcta en Cisco, y eso lo vamos a ver al final donde se puede bajar. Refiriéndome al final, es al final del curso. Pero bueno, regresando a este incidente, sabemos que la PC no contesta a R1. Entonces vamos a conectarnos al router 1 para ver qué podemos encontrar ahí. Antes de eso, nos vamos a regresar a la PC y le vamos a poner un ping al server. El server es la 209.65.200.241 y le vamos a poner "-t" para que lo repita. Obviamente no nos contesta. Entonces esto va a ser para que cuando corrijamos el problema nos demos cuenta si ya está corregido o no. Vamos a conectarnos entonces al router 1 y empezar a ver por qué el router 1 no puede llegar al cliente 1. Lo primero que yo haría sería verificar la capa 1.2, porque obviamente si la interfaz está abajo jamás me va a contestar. Entonces ese sería el primer paso que yo haría para verificar por qué no me contesta la interfase .1 del router 1. El comando que nos va a servir, el más sencillo, es el show IP interface brief. Viendo el diagrama podemos ver que esta es la interfase que nos interesa y podemos ver que está op. Entonces no tenemos ningún problema de capa 1, capa 2. Yo después lo que haría sería ponerle un show IP route a la dirección que no llego, que en este caso es la del cliente, que es la 10.2.1.0. Recuerden que el cliente tiene la 10.2.1.4 diagonal 24. Me dice que esa red no está en la tabla. Si le pongo show IP route, podemos ver que lo que tenemos es BGP corriendo con esta dirección. Tenemos también esta que está directamente conectada
esta que también está directamente conectada que nuestra interfase, y una ruta estática que va hacia la nube de ISP. Entonces, recuerden que el diagrama del examen ustedes lo tienen de antemano, entonces estudienlo. Automáticamente en ese momento se deben dar cuenta que R1 debe estar corriendo OSPF y no está aprendiendo nada por OSPF. Entonces es probable que ya dimos con el problema show IP OSPF neighbors. Vemos que no tenemos ningún neighbor, entonces ya dimos con el problema. R1 y R2 no son neighbors de OSPF. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Debemos de hacerle troubleshooting a OSPF. Entonces vamos a recordar cuáles eran las cosas que debemos de verificar cuando tenemos problemas en OSPF. En OSPF debemos de recordar que puede ser problema de capa 1 o capa 2, eso ya nos dimos cuenta que no es. Puede ser que falte el network command y no esté corriendo en la interfase. Otra es de que esté como modo pasiva la interfase. Otra cosa puede ser que esté como una dirección secundaria. Otra cosa es de que el área esté incorrecta. Otra cosa pudiera ser que los timers no sean iguales. Otra cosa podría ser que el MTU no sea igual. Otra cosa sería que esté como stop de un lado y del otro lado no esté como stop. Que no sean compatibles. Los network types. Autenticación también puede ser problema. Listas de acceso. Routers IDs duplicados. Dependiendo del network type, si le falta el neighbor. Listas de distribución. Eso es lo que habría que verificar. Estando en R1, lo que vamos a hacer es ponerle un show run y buscar la parte de configuración de OSPF. Primero, aquí está. Esa es la configuración que tiene. El router ID está distribuyendo las estáticas. Tiene como network la 10111 en el área 12. Viendo el diagrama vemos que sí es correcto. Entonces con esto ya nos estamos quitando el primer punto, que era que si existía el network command. Si le damos un show run interface sería el 020.12. Podemos ver que aquí no hay nada configurado de OSPF, nada. No hay autenticación, no hay direcciones secundarias, los timers no están diferentes, no tiene otro network type más que el de default, el MTU está igual, es decir, está el de default, quiero decir, porque no hay nada que diga MTU. Entonces probablemente el problema no esté en R1, esté en R2. Si nos vamos a R2, vamos a hacer lo mismo. Show run. OSPF. Podemos ver aquí los networks que hay. El que nos interesa vendría siendo el 10.1.1.2. El 10.1.1.1 está en el área 0. Ese no nos interesa porque esa dirección ni siquiera la tiene el serial, tiene la 10.1.1.2. Entonces cae aquí, está en el área 12, entonces sí está bien esta parte.
no tenemos ningún problema aquí con los networks. Viendo la interfaz es la 020.12, 020.12, y vean aquí, tiene un timer diferente, tiene un timer que no es el de default. Todavía no nos debe de estar contestando, no nos contesta todavía aquí. Vamos a corregir el problema, es en esta interfase, y ese es el problema. Recuerden que esto no lo van a poder hacer en el examen, configurar. Aquí le vamos a quitar el no IP OSPF hello interval, show IP OSPF neighbors. Viendo el diagrama debe de tener dos neighbors. De hecho aquí se acaba de levantar este R1 que no tenía ningún neighbor, ya tiene uno, y si nos regresamos podemos ver que la PC ya puede llegar al server. Entonces dimos con el problema. El problema estaba en R2. R2 sí nos estaba contestando, pero el problema estaba en R2 porque el timer estaba diferente, no estaba con el de default. Entonces ese era el problema. Podrán pensar que el problema también pudo haber sido R1 si a R1 le agregas el hello timer igual que R2. Eso es correcto. Todo depende de qué respuesta tengamos en el examen. Para mí, lo que está por default es lo que debe de estar en el examen. Si por alguna extraña razón no encuentran eso como respuesta, entonces se van al otro router y deben de encontrar la otra respuesta. Pero efectivamente el problema era de que el hello timer era diferente en R1 y R2, la sesión de OSPF no levantaba. Obviamente, esta manera que yo lo hice, ustedes pudieron haber llegado a la misma conclusión si por ejemplo hubieran entrado a R3, hubieran puesto show IP route, se hubieran dado cuenta que no había todas las rutas de OSPF que debería de tener. Esa es otra manera que ustedes se pudieron haber dado cuenta que había algún problema en OSPF. Pero yo creo que la manera más sencilla y más rápida es la manera en la que lo hicimos por aquí. Si este fue el primer lab que hicieron, se pudieron dar cuenta que un problema tan sencillo como este pudo haberles tomado mucho tiempo. Dicho sea esto, debemos de tener una metodología para el examen. Ya tenemos la topología, ya se los he dicho muchas veces. Podemos hacer un plan como el que les enseñé en un principio. Primero verificar la dirección de DHCP, que esté correcta en el cliente. Si es correcta, empezar a hacer los pings. Y dependiendo de dónde no nos contesten los pings, empezar a hacer nuestras pruebas de capa 1, capa 2, capa 3 y capa 4. Con esto nos vamos a dar cuenta de una manera sencilla y rápida, y sobre todo siguiendo una metodología. No es el yo creo que es por aquí o yo creo que el problema está por acá. Es tener una metodología, saber qué vamos a hacer paso por paso. Podemos hacer un árbol de decisiones y de esa manera va a ser una manera más rápida. Finalmente lo que este examen quiere que hagamos es que podamos encontrar y solucionar un problema de manera rápida. Por último, solamente decirles que el objetivo que deben de tener tanto para estos labs como para el examen es poder solucionar el problema o identificarlo a los 10 minutos de haber empezado cada rule ticket. Con eso pueden estar seguros de que el examen sí lo van a pasar.